¿Y si una sola conversación pudiera cambiar la forma en que los demás te ven? Una reunión en la que por fin logras expresar tu idea con claridad. Una conversación difícil en la que mantienes la calma y encuentras las palabras adecuadas. O un momento inesperado en el que hablas con tanta precisión que las personas dejan de distraerse y empiezan a escucharte de verdad. La mayoría cree que comunicarse bien consiste en tener un vocabulario amplio, hablar sin detenerse o parecer más seguro de lo que uno se siente. Pero la verdadera influencia no nace de hablar más ni de usar palabras complicadas. Nace de comprender cómo reciben los demás tu mensaje, de ordenar tus pensamientos antes de expresarlos y de saber adaptar tu voz, tu ritmo y tus palabras a cada situación. Seguramente has conocido a alguien que no necesita elevar la voz para captar la atención. Cuando esa persona habla, los demás guardan silencio. Sus ideas parecen claras. Sus frases tienen dirección. Y aun cuando no todos están de acuerdo, quieren seguir escuchando. También habrás visto lo contrario, personas inteligentes, preparadas y llenas de buenas ideas que hablan demasiado, se pierden en explicaciones o permiten que la inseguridad debilite lo que intentan decir. La diferencia no siempre está en la inteligencia, la experiencia o el carisma natural. Está en una serie de habilidades que pueden aprenderse. Pensar con claridad antes de responder. Leer el ambiente. Elegir palabras precisas. Utilizar la pausa sin incomodidad. Escuchar más allá de las palabras. Hablar con autoridad sin parecer arrogante. Y lograr que el mensaje resulte útil para quien lo recibe. Este audiolibro te mostrará cómo desarrollar esas capacidades de manera práctica. Aprenderás por qué algunas personas dejan de escucharte, cómo crear una primera impresión más sólida, cómo mantener la atención con tu voz y cómo expresarte con claridad incluso bajo presión. También descubrirás cómo generar conexión, manejar conversaciones difíciles, presentar tus ideas ante un grupo y convertir la comunicación en una habilidad consciente que mejore con la práctica. No se trata de memorizar frases ni de construir una personalidad artificial. Se trata de aprender a comunicarte con intención. Porque cuando sabes qué quieres decir, comprendes a quien tienes delante y eliges la forma adecuada de expresarlo, tus palabras dejan de competir por atención. Empiezan a merecerla. Comencemos. Capítulo 1. ¿Por qué la gente deja de escucharte? La gente rara vez deja de escucharte de un momento a otro. Primero pierde el interés, después deja de seguir el hilo y, finalmente, solo espera a que termines. Esto no siempre ocurre porque tu idea sea débil. Muchas buenas ideas pasan desapercibidas porque se presentan de una forma que exige demasiado esfuerzo, transmite inseguridad o no ofrece una razón clara para prestar atención. El problema no está únicamente en lo que dices. Está en la experiencia que creas mientras lo dices. Muchas personas creen que para ser escuchadas deben hablar más, añadir detalles o demostrar cuánto saben. Sin embargo, la mente humana dispone de una capacidad limitada para procesar información. Cuando recibe demasiados datos sin una dirección clara, se satura. La atención disminuye, las ideas comienzan a mezclarse y el oyente se desconecta. No porque el contenido sea incorrecto, sino porque no puede identificar qué parte es realmente importante. Uno de los errores más frecuentes es la comunicación reactiva. Ocurre cuando entras en una conversación sin saber qué quieres aportar y permites que las palabras aparezcan sin intención. Respondes a cada comentario, te desvías con facilidad y utilizas expresiones como quizá, no estoy seguro, pero puede que esto no sea importante. Estas frases no siempre son negativas. El problema aparece cuando se convierten en un hábito y hacen que cada idea parezca una disculpa. Si tú mismo presentas tu mensaje como algo poco valioso, los demás aprenden a tratarlo de la misma manera. Otro error es confundir cantidad con claridad. Explicar más no significa explicar mejor. Cuando una persona repite la misma idea con palabras diferentes, acumula ejemplos innecesarios o responde antes de comprender que necesita saber el otro, crea una carga mental. El oyente debe trabajar para encontrar el punto principal. Y cuando escuchar requiere demasiado esfuerzo, la atención busca una salida. Una comunicación eficaz reduce ese esfuerzo, organiza la información,
elimina lo secundario y entrega primero lo esencial. También existe la filtración emocional. Tu estado interno aparece en tu voz, en el ritmo, en las pausas y en la elección de palabras. La ansiedad puede hacer que hables demasiado rápido. La necesidad de aprobación puede llevarte a explicar cada detalle. La inseguridad puede llenar tus frases de dudas. Aunque intentes ocultarlo, el oyente percibe que tu mensaje y tu forma de expresarlo no están alineados. La confianza no consiste en eliminar toda tensión, sino en regularla para que la emoción no dirija la conversación. La gente también deja de escuchar cuando siente que el mensaje solo sirve al hablante. Toda persona evalúa, de manera consciente o inconsciente, 3 cosas. ¿Por qué esto debería importarme? ¿Cómo se relaciona conmigo y si quien habla comprende mi situación? Por eso, influir no empieza pidiendo atención, sino ofreciendo valor. Puede ser una idea útil, una explicación sencilla, una observación precisa o una pregunta que ayude al otro a pensar. Cuando alguien siente que la conversación también le pertenece, su disposición a escuchar cambia. Adaptarse al interlocutor es importante, pero adaptarse no significa desaparecer. Algunas personas imitan la energía, las opiniones y el estilo de quien tienen delante porque desean resultar agradables. Con el tiempo, su voz pierde identidad. Ya no añaden una perspectiva, únicamente repiten lo que el ambiente parece aceptar. La verdadera adaptación conserva el mensaje y modifica la forma. Puedes hablar con más detalle ante una persona analítica o utilizar un ejemplo ante alguien más intuitivo, sin abandonar tu criterio para obtener aprobación. La comunicación defensiva produce un efecto parecido. Una pregunta neutral se interpreta como una crítica. Una diferencia de opinión se convierte en una amenaza. Entonces aparecen las justificaciones largas, las interrupciones y la necesidad de demostrar que uno tiene razón. El oyente deja de concentrarse en la idea y comienza a protegerse de la tensión. Reconocer una perspectiva distinta no debilita tu posición. Al contrario, demuestra que puedes escuchar sin perder el control y responder sin convertir cada desacuerdo en una prueba personal. Los comunicadores eficaces no operan únicamente en el nivel automático. En el primer nivel, reacciona sin pensar. En el segundo, eliges conscientemente tus palabras. En el tercero, mantienes presentes al mismo tiempo tu mensaje, la reacción del oyente y el resultado que buscas. Este nivel estratégico no consiste en manipular. Consiste en asumir la responsabilidad por el modo en que tu mensaje será recibido. Mientras hablas, observas. Si surge confusión, simplificas. Si la atención disminuye, recuperas la idea central. Si aparece resistencia, intentas comprenderla antes de presionar. La autoridad tampoco depende de elevar la voz ni de utilizar términos complicados. Suele percibirse a través de la precisión. Una persona que conoce su tema puede explicar una idea sin esconderla detrás de palabras innecesarias. Utiliza ejemplos concretos, distingue los hechos de las opiniones y formula conclusiones claras. Su seguridad no nace del volumen, sino de la preparación. Cuando has organizado tus ideas y anticipado las preguntas principales, tu mente puede concentrarse en comunicar en lugar de buscar desesperadamente la siguiente frase. Antes de hablar, conviene definir 3 elementos. ¿Cuál es la idea central, que necesita comprender la otra persona y que puede eliminarse sin debilitar el mensaje? Esta breve preparación reduce la carga mental tanto para quien habla como para quien escucha. También transforma una reacción improvisada en una intervención consciente. La atención no se impone. Se sostiene cuando el mensaje es claro, relevante y fácil de seguir. Las personas continúan escuchando cuando perciben dirección, estabilidad emocional y una intención útil. Dejan de hacerlo cuando deben atravesar demasiadas palabras para encontrar una idea. Ser escuchado comienza, por tanto, no con el deseo de impresionar, sino con la disciplina de hacer que cada frase tenga una función. Capítulo 2. La primera impresión comienza antes de la primera palabra. Las personas empiezan a formarse una opinión sobre ti antes de escuchar el contenido de tu mensaje. En pocos segundos observan tu postura, tu expresión facial, tu mirada, tu manera de moverte y la energía con la que ocupas el espacio.
A partir de esa pequeña cantidad de información, hacen evaluaciones rápidas sobre tu seguridad, tu competencia, tu confiabilidad y tus intenciones. Después, esas primeras conclusiones influyen en la forma en que interpretan todo lo que dices. El cerebro procesa la primera impresión a través de varios canales al mismo tiempo. También registra si tus hombros están tensos, si evitas la mirada, si tus movimientos parecen apresurados o si tu rostro contradice el mensaje. Estas señales suelen percibirse de manera inconsciente. Por eso, una buena idea puede perder fuerza antes de ser explicada cuando la forma de presentarse comunica duda, incomodidad o falta de preparación. La postura es la base de la presencia física. Una postura abierta, estable y natural transmite disponibilidad y confianza. Mantener la espalda recta, los hombros relajados y la cabeza en una posición equilibrada permite que tu cuerpo parezca seguro sin resultar rígido. En cambio, encogerte, bajar constantemente la cabeza o cerrar el cuerpo puede hacer que parezcas inseguro o defensivo, aunque conozcas bien el tema. Pero una postura segura no consiste en adoptar una pose artificial. Si intentas parecer más dominante de lo que te sientes, la tensión aparecerá en las manos, en el rostro, en la respiración o en la voz. La presencia más convincente nace cuando el estado interno y la expresión externa están alineados. No se trata solo de colocar el cuerpo correctamente, sino de regular la emoción que el cuerpo está mostrando. El contacto visual también influye en la conexión inicial. Mirar a la otra persona comunica atención, sinceridad y disposición para participar. Evitar la mirada durante demasiado tiempo puede interpretarse como inseguridad, falta de interés o deseo de ocultar algo. Sin embargo, mantenerla de manera fija y prolongada puede sentirse agresivo. El objetivo es crear un contacto natural, mirar mientras escuchas, sostener la mirada al expresar una idea importante y apartarla brevemente sin perder la conexión. Las expresiones faciales deben apoyar el significado del mensaje. El rostro revela emociones con rapidez, incluso cuando intentas ocultarlas. Si dices que estás tranquilo mientras tu mandíbula permanece tensa, o muestras entusiasmo con una expresión vacía, los demás perciben la incongruencia. Cuando las palabras y el rostro transmiten mensajes diferentes, las personas suelen confiar más en la señal no verbal. La credibilidad aumenta cuando tu expresión refleja de manera natural lo que quieres comunicar. Los gestos cumplen una función parecida. Los comunicadores seguros no mueven las manos de forma constante ni las mantienen completamente inmóviles. Utilizan movimientos intencionados que acompañan sus ideas. Un gesto amplio puede reforzar un concepto general, un movimiento más preciso puede señalar un detalle, una pausa en los gestos puede dirigir la atención hacia una frase importante. La intensidad debe adaptarse al contexto. Una conversación cercana necesita gestos pequeños, mientras que un grupo grande requiere movimientos visibles y claros. La forma en que utilizas el espacio también envía señales sobre tu estado y confianza. Las personas seguras ocupan el espacio necesario sin invadir el de los demás. Se sientan o permanecen de pie de manera visible y accesible. Se mueven con propósito, en lugar de balancearse, retroceder constantemente o realizar movimientos nerviosos. Respetan la distancia de la otra persona sin reducir su propia presencia. No existe una única distancia, postura o cantidad de contacto visual apropiada para todas las situaciones. El entorno, la relación y las expectativas culturales cambian el significado de las señales no verbales. Una mirada directa puede representar seguridad en un contexto y falta de respeto en otro. Acercarse puede comunicar cercanía o resultar invasivo. La habilidad consiste en observar cómo responde el otro y ajustar tu comportamiento sin perder naturalidad. La energía con la que entras en una conversación también se percibe. Llegar de manera acelerada, mirar repetidamente el teléfono o comenzar a hablar antes de establecer contacto comunica dispersión. Una entrada tranquila permite que los demás te registren como alguien presente y consciente de la situación. Detenerte un instante, respirar de forma controlada y dirigir tu atención a la persona que tienes delante modifica la interacción antes de la primera frase. Cuando finalmente hablas, tus primeras palabras confirman o contradicen la impresión creada.
Las aperturas débiles suelen empezar con disculpas innecesarias o expresiones como no estoy seguro de que esto sea importante o quizá me equivoque, pero... Estas frases reducen el valor del mensaje antes de presentarlo. Una apertura firme no necesita ser agresiva. Puede expresar con claridad el propósito, presentar una observación concreta o formular una pregunta que invite al otro a pensar. La autoridad inicial tampoco depende de títulos, volumen o gestos dominantes. Se percibe a través de la competencia demostrada, la calma y la coherencia. Una persona que comprende su tema no necesita forzar respeto. Su preparación aparece en la precisión con que se expresa, en la estabilidad de su comportamiento y en su capacidad para mantener la atención sin presionarla. La seguridad que inspira confianza es controlada, no agresiva. Intentar construir una primera impresión mediante técnicas superficiales suele producir el efecto contrario. Las microexpresiones, la respiración y los movimientos involuntarios revelan la diferencia entre parecer seguro y sentirse preparado. Antes de una interacción importante, resulta más útil regular tu estado que ensayar una personalidad. Respirar con calma, recordar el propósito del encuentro y concentrarte en lo que puedes aportar crea una presencia más auténtica que cualquier pose memorizada. La primera impresión no depende de un gesto aislado. Surge de la coherencia entre postura, mirada, expresión, movimiento, energía y palabras. Cuando todas esas señales apuntan en la misma dirección, los demás encuentran menos razones para desconfiar y más razones para prestar atención. Capítulo 3. Pensar con claridad antes de responder. La comunicación clara comienza en la mente mucho antes de que las palabras salgan de la boca. La mayoría de las personas cree que responder bien depende de hablar con rapidez, poseer un vocabulario amplio o encontrar una frase brillante en el momento adecuado. Sin embargo, la verdadera diferencia está en la forma de procesar la información. Antes de responder, tu cerebro interpreta las palabras, observa el tono, reconoce emociones, evalúa el contexto y trata de anticipar lo que puede ocurrir después. El problema es que gran parte de este proceso sucede de manera automática. Escuchas una frase, la interpretas según tu estado emocional y respondes antes de comprender por completo lo que está pasando. Si percibes una crítica, te justificas. Si sientes presión, aceleras el ritmo. La respuesta aparece con rapidez, pero no siempre con claridad. Existen 3 niveles de procesamiento durante una conversación. El primero es el procesamiento automático. En este nivel reacciona sin pensar, guiado por hábitos, impulsos y emociones inmediatas. El segundo es el procesamiento controlado. Aquí eliges conscientemente las palabras, organizas la idea y vigilas la manera en que la expresas. El tercero es el procesamiento estratégico. En este nivel mantienes presentes al mismo tiempo tu mensaje, la reacción del oyente y el resultado que deseas alcanzar. Los comunicadores más eficaces operan principalmente en el tercer nivel. Mientras otros piensan en la siguiente frase, ellos consideran cómo será recibida, qué preguntas puede provocar y qué dirección podría tomar la conversación. No significa manipular al interlocutor, sino hablar con intención. El primer elemento de este procesamiento es la conciencia contextual. Las palabras representan solo una parte de la información disponible. También están el lenguaje corporal, el tono de voz, las expresiones faciales, el estado emocional, la relación entre las personas y las dinámicas de poder. Antes de responder, conviene preguntarse qué está intentando comunicar realmente la otra persona, qué puede estar sintiendo y qué necesita obtener de la conversación. Una manera de organizar esta información consiste en escuchar en 3 niveles. El primero contiene las palabras literales. El segundo contiene el subtexto emocional, lo que la persona siente aunque no lo diga directamente. El tercero contiene el contexto estratégico, lo que intenta conseguir, evitar o proteger. La mayoría se queda en el primer nivel y responde únicamente a las palabras. Quien presta atención a los 3 comprende mejor la situación antes de elegir una respuesta. También es necesario evaluar el entorno. Una misma frase puede funcionar en una conversación informal y resultar inadecuada en una reunión tensa. Antes de intervenir, observa quién toma las decisiones, cuál es el clima emocional,
cuánto tiempo hay disponible y qué grado de detalle se necesita. Algunas personas responden mejor a los datos, otras, a la conexión. Algunas desean detalles, otras prefieren una visión general. El segundo elemento es el reconocimiento de patrones. Con la experiencia, identificas estilos que se repiten, la persona analítica que solicita pruebas, la orientada a resultados que busca una conclusión directa, la que necesita sentirse escuchada y la creativa que responde a las posibilidades. Cuantos más patrones reconoces, menos energía gastas comprendiendo cada situación desde el principio. El tercer elemento es el procesamiento predictivo. Los comunicadores preparados no esperan a que aparezcan todas las dificultades para pensar en ellas. Antes de una reunión o una conversación importante, imaginan las preguntas más probables, las objeciones posibles y las diferentes direcciones que podría tomar el intercambio. Preparan respuestas y determinan cómo regresar a la idea central si la conversación se desvía. Lo que parece rapidez mental suele ser pensamiento anticipado. La claridad también depende del procesamiento emocional. Cuando estás nervioso, la memoria de trabajo disminuye, el vocabulario se vuelve más limitado y resulta más difícil construir pensamientos complejos. Intentas pensar qué decir, cómo decirlo, si está siendo claro y cómo está reaccionando el oyente. Cuando todas estas tareas compiten al mismo tiempo, la capacidad mental se sobrecarga y es más fácil perder el hilo. Los buenos comunicadores no eliminan toda emoción. Aprenden a identificarla con precisión para que no controle la respuesta. No es lo mismo sentirse frustrado que decepcionado, ni que el interlocutor esté confundido o a la defensiva. Cuanto más precisa sea la lectura emocional, más adecuada puede ser la respuesta. La preparación reduce esta carga mental. Cuando conoces bien el tema, has ordenado las ideas principales y has anticipado las preguntas, el cerebro deja de generar todo el contenido mientras hablas. Puede concentrarse en la forma de expresarlo, en la reacción del oyente y en los ajustes necesarios. Dejas de esperar que aparezcan las palabras correctas y empiezas a seleccionarlas. Pensar con claridad no significa detener una conversación durante demasiado tiempo. A veces basta una pausa breve para separar el impulso de la respuesta. Durante ese instante, puedes identificar la idea principal, decidir que necesita comprender la otra persona y eliminar lo que no aporta. La pausa no demuestra lentitud. Permite que el procesamiento controlado sustituya a la reacción automática. El último elemento es la flexibilidad de respuesta. Una sola forma de hablar no funciona en todas las situaciones. En algunos momentos necesitas ser lógico, en otros, mostrar comprensión. A veces conviene ser directo y, en otras ocasiones, formular una pregunta antes de presentar una conclusión. Adaptar el método no significa abandonar tus principios ni construir una personalidad falsa. Significa elegir, entre varias posibilidades, la que mejor se ajusta al contexto. Esta elección continúa mientras hablas. Si las personas muestran confusión, simplificas. Si pierden interés, recuperas el punto central. Si aparece resistencia, intentas comprender su origen antes de insistir. Cambiar de enfoque cuando una estrategia no funciona no es una señal de inseguridad, sino de atención. Responder con claridad no depende únicamente de la velocidad. Depende de cuánto puedes observar, organizar y anticipar antes de permitir que la emoción elija por ti. Cuando comprendes el contexto, reduces la carga mental y mantienes varias respuestas disponibles. Tus palabras dejan de ser una reacción inmediata y se convierten en una decisión consciente. Capítulo 4. La confianza se entrena antes de hablar. Antes de abrir la boca, ya está ocurriendo una conversación dentro de tu mente. Ese diálogo interno influye en tu postura, tu respiración, tu voz y la manera en que eliges las palabras. La confianza que se percibe desde fuera comienza con la forma en que interpretas la situación antes de participar en ella. El diálogo interno de una persona nerviosa suele vigilar cada posible error, anticipar el rechazo y ensayar resultados negativos. Antes de expresar una idea, piensa, espero no equivocarme, y si no están de acuerdo, o tal vez no soy la persona adecuada para decir esto. Estas preguntas sitúan la atención en la protección personal, no en el mensaje.
Los comunicadores seguros han entrenado esa voz para que funcione como una guía estratégica y no como un crítico permanente. Sustituyen espero no hacer el ridículo por voy a compartir algo útil. En lugar de preguntarse qué ocurrirá si alguien discrepa, piensan en cómo presentar su perspectiva para que pueda comprenderse. No se trata de repetir frases positivas sin fundamento. Se trata de dirigir la atención hacia una tarea que sí puede controlarse. La confianza no es un rasgo fijo. Es un conjunto de pensamientos, comportamientos y capacidades que puede desarrollarse. Tampoco exige sentirse libre de dudas. Una persona puede experimentar tensión, y aún así, hablar con claridad sin permitir que esa emoción controle su conducta. Para construir una confianza estable, es necesario distinguir entre la confianza basada en resultados y la confianza basada en el proceso. La primera depende de la aprobación, el éxito inmediato y la reacción de los demás. Cuando la conversación sale bien, te sientes capaz. Cuando alguien te cuestiona o el resultado no es el esperado, la seguridad desaparece. Es una confianza frágil porque depende de factores que no puedes controlar. La confianza basada en el proceso nace de confiar en tu preparación, tu competencia y tu capacidad para responder a lo que ocurra. No garantiza que cada conversación tendrá el resultado deseado. Te permite mantenerte estable incluso cuando aparece una pregunta difícil, una objeción o un error. Tu seguridad ya no procede de saber que todo saldrá perfectamente, sino de saber que puedes adaptarte si no sucede así. La competencia es la primera base de esa confianza. La seguridad auténtica no puede sostenerse durante mucho tiempo cuando falta conocimiento. Por eso, prepararse no significa memorizar una personalidad convincente, sino comprender el tema, organizar los puntos principales y reconocer las propias limitaciones. Cuanto mejor conoces lo que quieres comunicar, menos energía mental necesitas para producir el contenido mientras hablas. La preparación debe incluir algo más que el mensaje principal. Conviene anticipar preguntas, objeciones y posibles cambios de dirección. También resulta útil practicar las ideas importantes hasta poder expresarlas de distintas maneras. Memorizar cada palabra puede aumentar la ansiedad porque te vuelve dependiente de un orden exacto. Comprender profundamente el contenido ofrece flexibilidad. Si pierdes una frase, todavía conservas la idea. El ensayo mental fortalece esta preparación. Antes de una conversación importante, imagina la situación con detalle. Obsérvate entrando con calma, estableciendo contacto visual, explicando los puntos centrales y respondiendo sin precipitarte. Incluye también posibles dificultades y visualiza cómo las manejas. El objetivo no es imaginar una escena perfecta, sino familiarizar a la mente con una respuesta competente. La confianza también se construye acumulando pruebas. El cerebro presta mucha atención a los tropiezos y con frecuencia minimiza los momentos en que te expresas bien. Por eso, conviene registrar ocasiones en las que una explicación resultó clara, una pregunta hizo avanzar la conversación o una idea ayudó a otra persona. Estas experiencias contradicen la creencia de que siempre hablas mal y ofrecen evidencia concreta de progreso. Esa evidencia puede ampliarse mediante desafíos graduales. Comienza con situaciones incómodas, pero manejables, y aumenta la dificultad con el tiempo. La confianza muchas veces surge después de comprobar repetidamente que puedes actuar a pesar de la incomodidad. La interpretación de la energía nerviosa también modifica el desempeño. La ansiedad y la emoción producen sensaciones físicas parecidas, aumento del ritmo cardíaco, mayor alerta y más energía. Si interpretas esas señales como una amenaza, la mente se prepara para defenderse. Si las reconoces como energía disponible para una situación importante, pueden convertirse en atención y presencia. Pensar estoy preparado y tengo energía para hacerlo orienta el mismo estado físico hacia una función diferente. El cuerpo puede apoyar ese cambio. Una respiración lenta, una postura estable y movimientos deliberados reducen las señales de alarma y favorecen una sensación de control. El estado físico también influye en el estado mental. Recuperar el ritmo permite pensar con mayor claridad. La confianza madura incluye la capacidad de admitir límites. Intentar proyectar una seguridad absoluta puede reducir la credibilidad porque parece artificial.
Si no conoces una respuesta, puedes decirlo con claridad y comprometerte a buscar la información. Si cometes un error, puedes corregirlo sin convertirlo en una crisis. Reconocer una limitación de forma serena demuestra conciencia y honestidad, no debilidad. También exige abandonar la expectativa de perfección. Incluso las personas más articuladas pierden alguna vez el hilo, eligen una palabra poco precisa o necesitan detenerse para pensar. La diferencia es que no interpretan esos momentos como una prueba de incapacidad. Corrigen, recuperan la idea y continúan. Cuando el objetivo deja de ser impresionar y pasa a ser contribuir, la mente dispone de más espacio para comunicar. Entrenar la confianza antes de hablar significa preparar el contenido, ordenar el diálogo interno, reunir pruebas de capacidad y confiar en la respuesta más que en un resultado perfecto. La seguridad deja entonces de depender de la ausencia de miedo. Se convierte en la certeza práctica de que puedes mantenerte presente, ser útil y ajustar tu comunicación a lo que la situación requiera. Capítulo 5. El arte de hablar con intención. Las palabras transmiten información, pero la voz determina cómo será recibida. Antes de analizar el contenido, las personas perciben tu ritmo, tu tono, tu volumen, la seguridad de tu respiración y la manera en que utilizas el silencio. Una frase correcta puede perder fuerza si se pronuncia con prisa, con una entonación insegura o sin dar tiempo para comprenderla. Hablar con intención significa hacer que la forma de decir algo apoye exactamente lo que quieres comunicar. La base del control vocal es la respiración. Una respiración superficial y acelerada produce una voz más débil, reduce la estabilidad y obliga a interrumpir las frases en lugares poco naturales. Una respiración profunda y controlada sostiene un tono más completo y permite mantener el ritmo sin precipitarse. Antes de una conversación importante, respirar lentamente ayuda a estabilizarte y prepara la voz. El tono revela gran parte de tu estado emocional. La misma frase puede comunicar interés, duda, entusiasmo o distancia dependiendo de cómo se pronuncie. Los comunicadores eficaces no mantienen un tono plano ni cambian la entonación de manera exagerada. Utilizan variaciones naturales para señalar que ideas son importantes y que emoción acompaña al mensaje. Cuando quieren transmitir autoridad, suelen bajar ligeramente el tono y terminar las afirmaciones con una entonación estable. Evitan elevar constantemente la voz al final de cada frase, porque ese patrón puede hacer que una afirmación parezca una pregunta. El ritmo incluye la velocidad, las pausas y el flujo general del discurso. Muchas personas nerviosas hablan con rapidez porque temen perder la atención o ser interrumpidas. Sin embargo, un ritmo demasiado rápido obliga al oyente a procesar demasiada información y dificulta la comprensión. Hablar despacio de forma permanente tampoco es la solución. La eficacia nace de la variación. Las ideas complejas necesitan un ritmo más lento, los momentos de energía pueden admitir una velocidad mayor, y los puntos decisivos ganan fuerza cuando se expresan con calma. El volumen también debe ajustarse al espacio y al interlocutor. Hablar demasiado bajo obliga a los demás a esforzarse y puede transmitir inseguridad. Hablar demasiado alto puede resultar invasivo. El volumen adecuado permite que la persona más alejada escuche con comodidad, sin sentir presión. La articulación cumple una función parecida, no exige una pronunciación perfecta, sino palabras accesibles. Murmurar, unir términos o perder el final de las frases aumenta el esfuerzo mental del oyente y reduce la atención disponible para la idea. El silencio forma parte de este control. No representa ausencia de comunicación. Puede transmitir seguridad, reflexión, autoridad y dominio emocional. Quien teme cada pausa llena el espacio con palabras innecesarias o sonidos de duda. Quien se siente cómodo con el silencio puede elegir cuándo hablar, dar peso a sus ideas y permitir que la conversación respire. La primera forma de silencio es la pausa de confianza. Aparece antes de responder y muestra que estás eligiendo las palabras en lugar de pronunciar lo primero que surge. Esa breve espera dirige la atención hacia lo que vas a decir y te permite ordenar el pensamiento. No necesitas llenarla con expresiones de duda. Una pausa silenciosa comunica más control que una sucesión de palabras utilizadas solo para ganar tiempo. La segunda es la pausa de énfasis.
Se utiliza después de una idea importante para permitir que sea comprendida antes de continuar. Cuando una persona pasa inmediatamente al siguiente punto, sus mensajes principales pueden perderse dentro de un flujo continuo. Detenerse después de una afirmación decisiva, una pregunta relevante o una información inesperada crea el espacio mental necesario para que el significado se asiente. La tercera es el silencio de invitación. Es una pausa más larga que deja espacio para que la otra persona participe. Hablar sin interrupción impide conocer sus pensamientos, emociones y motivaciones. Después de formular una pregunta, guardar silencio sin reformularla de inmediato anima al interlocutor a desarrollar su respuesta. Muchas veces, la información más útil aparece unos segundos después de la primera contestación. La cuarta es la pausa de procesamiento. Surge ante una pregunta difícil, una crítica o una afirmación desafiante. La presión puede empujarte a defenderte de inmediato, pero la reacción rápida suele estar dirigida por la emoción. Una pausa breve permite considerar las opciones, elegir una respuesta más precisa y conservar el control del intercambio. La quinta es la pausa de tensión. Permite que una emoción incómoda o un tema difícil permanezcan presentes sin intentar resolverlos demasiado pronto. Algunas personas ofrecen explicaciones, concesiones o soluciones únicamente para escapar de la incomodidad. Tolerar ese silencio evita respuestas precipitadas y da a ambas partes tiempo para reconocer lo que está ocurriendo. El control vocal exige flexibilidad. Una conversación íntima no necesita la misma energía que una presentación. Una explicación técnica requiere un ritmo distinto al de un relato, y una conversación seria no admite el mismo tono que un momento de celebración. Ajustar respiración, tono, volumen, velocidad y pausas al contexto no significa construir una voz artificial. Significa utilizar conscientemente todos los recursos que ya forman parte del habla. Hablar con intención consiste en dejar de tratar la voz como un simple vehículo para las palabras. Cada cambio de ritmo orienta la atención. Cada variación de tono añade significado. Cada pausa puede ofrecer claridad, énfasis o espacio. Cuando la forma y el contenido apuntan en la misma dirección, el oyente no solo comprende lo que dices, también percibe por qué merece ser escuchado. Capítulo 6. Las palabras precisas crean claridad. Las palabras no solo transportan información. También determinan la forma en que una persona interpreta esa información, la emoción que asocia con ella y la respuesta que considera posible. Por eso, hablar con precisión no significa adornar el lenguaje ni utilizar términos difíciles. Significa elegir la palabra que representa con mayor exactitud lo que quieres decir y construir la frase de manera que el oyente no tenga que adivinar tu intención. Muchas personas hablan utilizando aproximaciones. Dicen más o menos lo que piensan y esperan que los demás completen el significado. El problema es que toda expresión ambigua deja espacio para interpretaciones diferentes. Cuanto más esfuerzo necesita el oyente para descubrir la idea central, mayor es la posibilidad de que la entienda mal, pierda interés o recuerde una versión distinta de tu mensaje. La claridad reduce esa distancia entre lo que piensas y lo que la otra persona comprende. Un vocabulario amplio puede ayudarte, pero solo si está al servicio de la precisión. La finalidad no es demostrar inteligencia mediante palabras poco comunes. Una palabra complicada que obliga al oyente a detenerse puede debilitar una explicación que habría sido clara con un término sencillo. El verdadero dominio consiste en disponer de varias opciones y escoger la que mejor se ajusta al significado, al contexto y al nivel de conocimiento de quien escucha. Cada palabra posee un significado literal y también asociaciones emocionales. Dos términos pueden describir una situación parecida y producir reacciones diferentes. Hablar de un problema dirige la atención hacia el obstáculo, llamarlo desafío puede presentarlo como algo que puede superarse. Describir a alguien como exigente no genera la misma impresión que llamarlo atento a los detalles. Elegir una palabra no cambia los hechos, pero sí puede cambiar el aspecto de esos hechos que ocupa el centro de la atención. Esta elección debe ser honesta. Cambiar el lenguaje no consiste en ocultar una dificultad ni en presentar una realidad falsa. Consiste en encontrar una formulación que comunique los hechos sin provocar una reacción innecesaria.
Ante un desacuerdo, decir estás equivocado puede activar una defensa inmediata. Expresar yo lo veo de otra manera o mi experiencia me ha llevado a una conclusión distinta conserva la diferencia de opinión y permite que la conversación continúe. La precisión también exige decidir cuándo ser específico y cuándo utilizar una formulación general. Los detalles concretos aumentan la credibilidad porque permiten comprobar una afirmación. Decir que un método mejoró la eficiencia un 23% durante el primer trimestre ofrece una imagen más sólida que afirmar simplemente que funcionó bien. Sin embargo, una descripción general puede ser suficiente cuando el objetivo es presentar primero la idea principal. Lo importante es no utilizar generalidades cuando el oyente necesita pruebas ni llenar de datos una explicación que solo necesita dirección. El grado de certeza debe corresponder a lo que realmente sabes. Si dispones de evidencia sólida, una afirmación directa transmite competencia. Si la información todavía es incompleta, reconocer la probabilidad protege la credibilidad. No es lo mismo decir esto producirá este resultado que es probable que produzca este resultado. Hablar con seguridad no significa convertir cada posibilidad en una certeza. Significa evitar tanto la duda innecesaria como la confianza que no puede sostenerse. Los calificadores débiles suelen borrar esa diferencia. Expresiones como creo que quizá podríamos considerar la posibilidad de intentarlo acumulan tantas precauciones que la propuesta desaparece dentro de la frase. Cuando corresponde hacer una recomendación, recomiendo aplicar esta estrategia comunica la misma intención con claridad. Eliminar palabras que no añaden significado no vuelve el mensaje agresivo. Le devuelve su forma. Los sonidos y las expresiones de relleno producen un efecto parecido. Palabras como bueno, o sea, digamos o más o menos pueden aparecer mientras la mente busca la siguiente idea. Cuando se repiten constantemente, transmiten imprecisión y obligan al oyente a separar el contenido de todo lo que lo rodea. Sustituir el relleno por una pausa breve permite pensar sin debilitar la frase. El silencio conserva la atención mejor que una sucesión de señales de incertidumbre. La estructura de la oración también influye en la claridad. Las frases activas muestran con rapidez quién realiza la acción y qué resultado produce. El equipo entregará el informe el viernes es más directo que una construcción que oculta al responsable. La voz pasiva puede ser útil cuando el autor de la acción es desconocido o poco importante, pero utilizarla por costumbre vuelve el mensaje distante y ambiguo. Siempre que sea posible, nombra al sujeto, expresa la acción y presenta el resultado. La longitud de las frases debe elegirse con la misma intención. Las oraciones breves crean impacto, separan una conclusión y facilitan recordar lo esencial. Las más largas permiten explicar relaciones, matices y condiciones. Una comunicación clara utiliza ambas. Si todas las frases son extensas, las ideas principales quedan enterradas. Si todas son demasiado cortas, el pensamiento puede parecer fragmentado. La estructura debe ayudar al oyente a reconocer que es central y que lo explica. Los términos técnicos requieren una decisión semejante. Entre especialistas, una palabra precisa puede reemplazar una explicación completa y evitar errores. Ante una persona que no comparte ese conocimiento, el mismo término puede excluirla de la conversación. El dominio no consiste únicamente en conocer el vocabulario de un campo, sino en poder traducirlo a un lenguaje accesible sin deformar el concepto. Si una idea solo puede explicarse mediante palabras que el oyente no comprende, todavía no ha sido comunicada. La claridad no nace de impresionar al oyente con la cantidad de palabras que conoces. Nace de reducir la distancia entre una mente y otra. Una palabra exacta evita una explicación innecesaria. Una frase directa disminuye la confusión. Una pausa sustituye el relleno. Cuando cada término tiene una función, tu mensaje se vuelve más fácil de seguir, más difícil de interpretar mal y mucho más digno de ser recordado. Capítulo 7. El poder de escuchar y callar a tiempo. Muchas personas creen que hablar y escuchar son actividades opuestas. Piensan que la influencia depende de encontrar las palabras correctas y que escuchar consiste en esperar el turno de responder. Sin embargo, escuchar es una de las herramientas más poderosas para hablar bien. Cuando prestas atención,
descubres que le importa a la otra persona, cómo interpreta la información y qué estado emocional influye en sus palabras. La escucha activa no es una recepción pasiva de sonidos. Es una actividad mental que exige atención, disciplina y análisis. Mientras alguien habla, necesitas comprender el contenido literal, reconocer el tono emocional y observar las necesidades o valores que pueden encontrarse debajo de la frase. El primer nivel contiene las palabras y su significado directo, los hechos, las afirmaciones y las preguntas expresadas de manera explícita. Es necesario, pero no suficiente. Puedes contestar correctamente una frase y aún así ignorar el verdadero motivo de la conversación. El segundo nivel contiene el significado emocional. Una frase como deberíamos considerar otras opciones puede expresar duda, desacuerdo, temor o necesidad de más información. Quien escucha con atención nota cambios en la velocidad, el volumen y la energía de la voz, las palabras que reciben énfasis y los momentos en que el tono no coincide con el contenido literal. El tercer nivel contiene las necesidades, los valores y las motivaciones que organizan el mensaje. Una queja puede revelar necesidad de autonomía, justicia o reconocimiento. El entusiasmo puede mostrar que la persona valora la creatividad, el progreso o la colaboración. No se trata de adivinar pensamientos, sino de comprobar tu interpretación mediante preguntas cuidadosas. Para escuchar de esta manera, debes controlar tu conversación interna. Muchas personas utilizan ese tiempo para preparar una respuesta, construir una defensa o juzgar lo que oyen. Aunque permanezcan calladas, su atención ya no está con el hablante. Cuando tu mente formule el siguiente argumento, vuelve al mensaje y a lo que todavía no comprendes. Reflejar lo escuchado antes de añadir tu perspectiva ayuda a corregir esa tendencia. No consiste en repetir las mismas palabras, sino en resumir el contenido y demostrar que has comprendido su importancia. Esta respuesta confirma tu comprensión, permite que la otra persona corrija cualquier error y te da tiempo para procesar la información. Las preguntas cumplen una función esencial, pero no todas abren la conversación. Las cerradas producen respuestas breves. Las dirigidas empujan hacia una conclusión y pueden generar presión. Las preguntas útiles son abiertas, curiosas y construidas para comprender qué factores importan, qué parte resulta más difícil o qué resultado sería satisfactorio. Una secuencia eficaz comienza con una pregunta amplia. Después se concentra en el aspecto más importante, explora la emoción relacionada y pregunta qué necesidad o resultado debería atender una solución. Cada pregunta nace de la respuesta anterior, de modo que la conversación no se convierte en un interrogatorio. El momento de preguntar es tan importante como la formulación. Interrumpir puede romper el hilo y comunicar impaciencia. Los buenos oyentes reconocen las pausas naturales y preguntan cuando eso ayuda a profundizar, no solo para demostrar que participan. El cuerpo también muestra si la escucha es real. Una postura abierta, una mirada apropiada y expresiones acordes con el tono emocional comunican interés. Mirar repetidamente hacia otro lado o cerrar el cuerpo puede hacer que el hablante reduzca lo que comparte. La atención debe sentirse estable, no ensayada. Escuchar exige además tolerar el silencio. Muchas personas necesitan unos segundos para ordenar una idea, especialmente cuando hablan de algo complejo o emocional. Si llenas cada pausa con otra pregunta, una explicación o tu propia experiencia, interrumpes ese proceso. Después de una pregunta importante, guardar silencio permite que la primera respuesta se amplíe y que aparezcan detalles que requieren más reflexión. Ese silencio no es vacío ni falta de interés. Es una invitación. Comunica que no tienes prisa por tomar el control y que la otra persona dispone de espacio para completar lo que quiere decir. También te permite observar si la respuesta parece terminada o si todavía se está formando. El valor del silencio no está en crear incomodidad, sino en evitar que tu necesidad de responder limite la profundidad de la conversación. Los oyentes más atentos también perciben lo que no se expresa directamente. Notan temas que se evitan, emociones que parecen contenidas y supuestos que permanecen sin explicar. Pero estas señales no deben tratarse como pruebas definitivas. Sirven para formular una pregunta respetuosa, no para declarar lo que la otra persona piensa. La escucha pierde credibilidad cuando la curiosidad se convierte en una interpretación impuesta.
Comprender tampoco significa estar de acuerdo. Puedes reconocer con precisión la perspectiva, la emoción y las necesidades de una persona sin aceptar sus conclusiones. Esa diferencia es especialmente importante en conversaciones tensas. Cuando alguien se siente escuchado, suele estar más dispuesto a considerar otra perspectiva. Cuando se siente ignorado o malinterpretado, protege con más fuerza su posición. Escuchar y callar a tiempo transforma la respuesta porque sustituye la reacción por comprensión. Las palabras literales ofrecen el punto de partida, el tono revela la emoción, las preguntas aclaran necesidades y valores, el reflejo confirma lo comprendido, y el silencio concede espacio para que aparezca lo que todavía no estaba listo para ser dicho. La calidad de tus palabras depende, en gran medida, de todo lo que fuiste capaz de escuchar antes de pronunciarlas. Capítulo 8. Leer la situación y adaptar tu comunicación. Los comunicadores más eficaces parecen saber qué decir, cómo decirlo y cuándo guardar silencio en ambientes muy diferentes. Esa capacidad no depende de una intuición misteriosa. Nace de observar las reglas no escritas de cada situación y ajustar la forma de comunicarse sin abandonar el propósito ni los principios personales. Esta habilidad puede llamarse calibración social. Cada entorno posee dinámicas invisibles. Existen jerarquías formales, influencias informales, normas culturales, límites, estados emocionales y distintos grados de presión. Una manera de hablar que funciona en una conversación relajada puede producir resistencia en una reunión formal. Utilizar siempre el mismo tono, la misma cantidad de información y el mismo nivel de energía reduce la eficacia porque trata contextos diferentes como si fueran iguales. La primera tarea es leer la situación antes de intervenir. Observa quién tiene autoridad para decidir, a quién consultan los demás, cuál es el clima emocional y cuánto tiempo hay disponible. También conviene notar qué conductas parecen aceptadas, qué temas requieren cuidado y si el grupo necesita una explicación profunda o una conclusión rápida. Estas señales indican cómo presentar el mensaje para que pueda ser recibido. La autoridad visible no siempre coincide con la influencia real. El cargo revela el poder formal, las relaciones, la experiencia y la confianza pueden crear poder informal. En un grupo, observa quién habla primero, qué ideas reciben apoyo, quién puede interrumpir sin consecuencias y hacia quién dirigen la mirada los demás antes de comprometerse con una decisión. Estos patrones muestran cómo circula realmente la influencia. Leer bien a una persona comienza por establecer su comportamiento habitual. No puedes interpretar un cambio si no conoces primero su ritmo normal de habla, sus gestos, su postura, su contacto visual y la manera en que trata asuntos neutrales. Una desviación puede indicar tensión, entusiasmo, duda o incomodidad, pero solo adquiere significado cuando se compara con esa línea de base. Ninguna señal aislada ofrece una conclusión segura. Cruzar los brazos puede relacionarse con defensa, frío, cansancio o simple comodidad. Por eso, los observadores atentos buscan grupos de señales que apunten en la misma dirección. Una postura alejada, menor contacto visual, labios tensos y respuestas más breves ofrecen más información juntas que cualquiera de ellas por separado. Incluso entonces, las señales deben utilizarse para formular preguntas, no para presentar interpretaciones como hechos. La voz añade otra capa. Los cambios de velocidad, tono, volumen y tensión pueden revelar que un tema ha modificado el estado emocional de la persona. También conviene observar si las palabras coinciden con la expresión facial, la postura y la calidad de la voz. Cuando alguien afirma estar de acuerdo, pero su energía disminuye y su voz se vuelve más tensa, puede existir una preocupación todavía no expresada. Esa diferencia invita a comprobar, no a acusar. El lenguaje permite reconocer cómo procesa la información el interlocutor. Algunas personas prefieren datos, lógica y estructura, otras responden mejor a la conexión y al significado emocional. Algunas necesitan detalles antes de aceptar una conclusión, otras comprenden primero la visión general. Las preguntas que formulan muestran si se concentran en riesgos u oportunidades, en procedimientos o resultados, en seguridad o crecimiento. Adaptarse significa responder a esas preferencias. Ante una persona analítica, una explicación ordenada y sustentada suele resultar más accesible.
Ante alguien orientado a las relaciones, reconocer el impacto humano puede ser esencial. Quien piensa en detalles necesita información concreta, quien piensa en conceptos necesita comprender primero la dirección. No se cambia la idea central, sino la puerta de entrada que permite entenderla. El clima emocional también determina el método. Un ambiente tenso exige más control y precisión que uno relajado. Una situación urgente puede requerir brevedad y dirección, un proceso de consenso necesita paciencia y colaboración. Calibrar la emoción no significa imitar por completo el estado del grupo. Significa ajustar la energía lo suficiente para no parecer desconectado y, al mismo tiempo, aportar el equilibrio que la situación necesita. Las diferencias culturales añaden reglas que no deben darse por universales. Algunas culturas comunican gran parte del significado mediante el contexto, la relación y las señales no verbales. Otras valoran mensajes explícitos, directos y detallados. En ciertos entornos, cuestionar abiertamente a una figura de autoridad se considera participación, en otros puede interpretarse como falta de respeto. El contacto visual, el silencio, la distancia física y la forma de dar retroalimentación también cambian de significado. Estas diferencias no convierten a cada persona en una representación exacta de su cultura. Las generalizaciones sirven como punto de partida, no como una conclusión. La lectura más fiable combina conocimiento cultural con observación individual. Lo importante es reconocer que tu manera habitual de comunicarte no es la única válida y acercarte a las diferencias con curiosidad en lugar de juicio. La calibración continúa mientras hablas. Observa si las personas se inclinan hacia adelante o se alejan, si hacen preguntas, si mantienen la atención y si muestran acuerdo, confusión o resistencia. Esa respuesta indica si debes simplificar, ofrecer más datos, reducir la velocidad, cambiar el tono o permitir mayor participación. Mantener una estrategia que claramente no funciona no demuestra firmeza. Ajustarla demuestra atención. Esta flexibilidad no exige convertirse en una persona distinta en cada ambiente. Consiste en adaptar el método, no los valores, el estilo, no la sustancia, la presentación, no el propósito. Puede ser lógico cuando se necesitan pruebas, empático cuando existe tensión, firme cuando hace falta dirección y colaborativo cuando el grupo necesita construir una decisión compartida. Leer una situación con precisión requiere observar antes de interpretar, comparar las señales con el comportamiento habitual y comprobar las conclusiones mediante preguntas. Cuando comprendes la jerarquía, el clima emocional, las preferencias individuales y las normas culturales, dejas de comunicarte de una sola manera. Tus palabras se ajustan al contexto sin perder autenticidad, y el mensaje encuentra una forma que la otra persona realmente puede recibir. Capítulo 9. Crear conexión sin forzarla. Las relaciones significativas no dependen únicamente del tiempo. Dos personas pueden conocerse durante años y mantener una relación superficial, mientras que una conversación de calidad puede producir una sensación inmediata de confianza y comprensión. La conexión nace menos de la cantidad de interacciones que de lo que una persona experimenta cuando está contigo. Si se siente atendida, comprendida y valorada, la relación comienza a adquirir profundidad. Toda conexión sólida se apoya en tres elementos: confianza, valor y vínculo emocional. La confianza aparece cuando los demás perciben capacidad y buenas intenciones. El valor surge cuando la interacción les aporta algo útil. El vínculo emocional se forma cuando sienten que comprende su realidad. Ninguno puede sostenerse mucho tiempo si se fabrica como una técnica. La primera condición es la presencia. Estar físicamente frente a alguien no significa concederle atención. La presencia exige dirigir la energía mental y emocional hacia quien tienes delante. En un entorno lleno de distracciones, esa atención completa resulta poco común y, por eso, tiene un efecto tan fuerte. Cuando alguien recibe tu atención sin competir con una pantalla, con tus preocupaciones o con tu deseo de impresionar, se siente importante. La conexión no procede entonces de convertirte en el centro de la conversación, sino de permitir que la otra persona sienta que su experiencia merece ser comprendida. La atención también se entrena. La curiosidad convierte esa presencia en comprensión.
Las preguntas superficiales producen respuestas previsibles. Las preguntas cuidadosas abren una parte más significativa de la experiencia. En lugar de limitarte a preguntar cómo va algo, puedes interesarte por la parte más estimulante, la dificultad principal, lo que la persona está aprendiendo o el resultado que espera alcanzar. Estas preguntas muestran que deseas conocer lo que hay detrás de los hechos. Una buena pregunta necesita una respuesta escuchada de verdad. Formular varias preguntas sin profundizar puede parecer un procedimiento. La curiosidad auténtica se reconoce en el seguimiento. Eliges un detalle de lo que acabas de oír y pides que se desarrolle. No buscas una oportunidad para contar una historia propia ni utilizas la pregunta para conducir a la persona hacia una conclusión. Quieres comprender porque su perspectiva realmente te interesa. La conexión emocional requiere atender no solo a lo ocurrido, sino también a cómo lo vive la otra persona. Si expresa entusiasmo, compartir sinceramente su energía refuerza ese momento. Si habla de una preocupación, reconocerla antes de ofrecer una solución demuestra que no has reducido su experiencia a un problema que debe resolverse. Comprender el sentimiento no obliga a estar de acuerdo con cada interpretación. Significa reconocer que esa emoción tiene sentido desde su perspectiva. Esta sintonía debe ajustarse a la situación. Responder con entusiasmo exagerado ante una inquietud crea distancia. Mantener una energía fría frente a una alegría transmite indiferencia. La finalidad no es copiar cada gesto, sino acompañar el estado de la persona con una respuesta apropiada. El terreno común también facilita el vínculo, siempre que sea real. Fingir intereses, adoptar opiniones ajenas o exagerar semejanzas puede producir una cercanía momentánea, pero debilita la confianza cuando la falta de autenticidad se hace visible. Las coincidencias más profundas suelen encontrarse en valores, aspiraciones, desafíos y experiencias humanas. Querer realizar un buen trabajo, cuidar una relación, superar una dificultad o seguir creciendo. Mostrar una vulnerabilidad adecuada puede acercar a las personas porque revela humanidad. Compartir brevemente un error, una incertidumbre o una lección aprendida permite que el otro no te perciba como una imagen perfecta e inaccesible. Sin embargo, la vulnerabilidad debe servir a la conversación. Cuando se transforma en una descarga emocional o exige que la otra persona se ocupe de tus necesidades, deja de construir cercanía y comienza a imponer una carga. La confianza también necesita competencia y coherencia. Ser abierto no sustituye la capacidad de aportar algo útil ni de cumplir lo que prometes. Una ayuda concreta, una observación relevante o una respuesta responsable muestran que puedes contribuir. Y cumplir rápidamente incluso un compromiso pequeño confirma que tus palabras merecen confianza. La buena intención adquiere credibilidad cuando se convierte en conducta. Ofrecer valor antes de pedirlo modifica la naturaleza de la relación. En vez de comenzar pensando que puedes obtener, observa qué información, recurso, contacto, perspectiva o ayuda podría beneficiar sinceramente a la otra persona. El valor no tiene que ser grande, debe ser relevante. Una aportación pequeña que responde a una necesidad real puede resultar más significativa que un gesto impresionante que no tiene relación con sus prioridades. Dar primero pierde su autenticidad cuando funciona como una deuda oculta. Si cada ayuda contiene la expectativa de recibir algo inmediato, la interacción se vuelve una transacción disfrazada. La reciprocidad puede aparecer, pero no debe convertirse en la condición secreta de tu interés. Las relaciones más fuertes permiten que ambas personas se beneficien sin competir. Explorar objetivos, recursos, conocimientos y experiencias complementarias puede revelar formas de ayudarse mutuamente. Hacer visible esa coincidencia aporta dirección al vínculo, pero el beneficio compartido no debe presentarse como una presión. Es una posibilidad que ambos pueden reconocer y elegir. La apreciación específica fortalece la conexión porque demuestra atención. Un elogio general puede ser agradable, pero señalar una decisión, un esfuerzo o una cualidad concreta muestra que realmente observaste lo que la persona hizo y comprendiste por qué fue valioso. Celebrar sus avances sin convertirlos en una comparación contigo comunica seguridad y generosidad. Crear conexión sin forzarla consiste en hacer que el otro se sienta atendido, comprendido y valorado sin fabricar intimidad ni acelerar una confianza que todavía no existe.
La presencia abre el espacio, la curiosidad profundiza la conversación, la sintonía emocional crea comprensión, y el valor ofrecido con autenticidad demuestra cuidado. La conexión deja entonces de ser algo que intentas obtener y se convierte en la consecuencia natural de cómo eliges relacionarte. Capítulo 10. Hablar con autoridad sin parecer arrogante. Muchas personas confunden la autoridad con hablar más alto, ocupar toda la conversación o imponer una opinión. Sin embargo, esas conductas suelen producir resistencia. La autoridad auténtica es más serena. Se apoya en la competencia, la confianza y el control emocional. No obliga a los demás a reconocerla, hace que confíen en tu criterio porque perciben que sabes lo que haces, que puedes explicar por qué lo haces y que mantienes el equilibrio cuando una idea es cuestionada. La primera base es la regulación emocional. Una persona con autoridad no necesita reaccionar de inmediato ante cada desacuerdo. Puede sentir incomodidad, presión o frustración sin permitir que esas emociones decidan sus palabras. Hace una pausa, procesa lo ocurrido y responde con intención. Esa estabilidad comunica que conserva el control de sí misma y que puede asumir responsabilidad incluso cuando la situación se vuelve difícil. La segunda base es la confianza intelectual. Consiste en desarrollar opiniones mediante información, experiencia y reflexión, y ser capaz de expresarlas con claridad. Quien posee confianza intelectual no teme una pregunta difícil porque no considera cada pregunta una amenaza a su valor. Puede defender una posición con firmeza y, al mismo tiempo, examinar una perspectiva diferente. Aquí aparece la diferencia esencial entre confianza y arrogancia. La arrogancia necesita parecer segura de todo, rechaza con rapidez lo que contradice su postura y suele presentar la opinión como una prueba de superioridad. La confianza intelectual conoce sus fundamentos y también sus límites. Puede decir que sabe, que todavía necesita comprobar y que evidencia podría hacerle cambiar de opinión. Reconocer una limitación no reduce la autoridad cuando se hace con precisión, demuestra honestidad y dominio del propio conocimiento. La comunicación con autoridad también es selectiva. No habla para llenar cada silencio ni comenta todos los asuntos para demostrar inteligencia. Interviene cuando puede aportar una observación, una pregunta o una información que hace avanzar la conversación. Esta intención aumenta el peso de sus palabras porque los demás aprenden que, cuando participa, existe una razón. La experiencia debe mostrarse de la misma manera, mediante valor, no mediante proclamaciones. Decir que eres una persona experta exige que los demás acepten una afirmación sobre ti. Presentar un análisis útil, identificar un patrón que otros no habían visto o explicar con claridad una situación compleja permite que reconozcan la capacidad por sí mismos. La autoridad resulta más creíble cuando aparece en la calidad de la contribución y no en la cantidad de elogios personales. Los ejemplos específicos fortalecen esa percepción. En lugar de afirmar que conoces muy bien un tema, puedes explicar qué ocurrió en una situación semejante, qué decisión se tomó y qué resultado produjo. Los datos, las comparaciones y la experiencia relevante convierten una declaración general en evidencia visible. La finalidad no es exhibir todo lo que sabes, sino ofrecer exactamente el conocimiento que ayuda a comprender o decidir. La elección de palabras también comunica posición. Las expresiones excesivamente débiles pueden hacer que una idea bien fundada parezca una suposición improvisada. Si la evidencia sostiene una recomendación, una frase como la opción más eficaz es esta resulta más clara que acumular dudas antes de llegar al punto. Pero una afirmación firme debe corresponder al grado real de certeza. Presentar una posibilidad como un hecho no demuestra autoridad, pone en riesgo la credibilidad. El lenguaje técnico merece el mismo cuidado. Utilizar términos complejos para impresionar puede crear distancia y hacer que la explicación parezca una demostración de estatus. Una persona que domina un tema puede traducirlo sin deformarlo. Sabe cuando una palabra especializada aporta precisión y cuando una expresión sencilla permite que todos participen. Hacer comprensible una idea difícil suele demostrar más conocimiento que repetir el vocabulario de un campo. El cuerpo debe sostener ese mensaje. Una postura abierta y estable, movimientos deliberados y gestos relacionados con las palabras proyectan control sin invadir el espacio de nadie.
Reducir constantemente la propia presencia puede comunicar inseguridad. Expandirse de manera excesiva puede parecer una búsqueda de dominio. La autoridad ocupa el espacio necesario con naturalidad y respeta el de los demás. El contacto visual funciona cuando expresa atención, no desafío. Mantenerlo durante una idea y apartarlo de forma natural crea conexión sin convertir la interacción en una competencia. La expresión facial, la postura y la voz deben ser coherentes con el contenido. Si las palabras afirman seguridad mientras el ritmo se precipita y los movimientos muestran tensión, las señales contradictorias debilitan el mensaje. La voz autoritaria tampoco depende del volumen. Un tono bien sostenido, un ritmo controlado, una articulación clara y finales de frase estables transmiten reflexión. Hablar con calma muestra que no necesitas perseguir la atención. Las pausas permiten ordenar el pensamiento y evitan que los sonidos de duda ocupen el espacio. La energía debe ser suficiente para sostener el mensaje, no para presionar al oyente. La humildad protege la autoridad de convertirse en superioridad. Admitir un error con rapidez, corregirlo sin una explicación interminable y reconocer la aportación de otras personas demuestra seguridad. Si no conoces una respuesta, decirlo con serenidad y comprometerte a buscar la información es más sólido que improvisar. La vulnerabilidad adecuada revela autoconocimiento, la necesidad constante de parecer impecable revela fragilidad. La autoridad se consolida mediante la coherencia entre palabras y resultados. Cumplir compromisos, entregar trabajo de calidad, resolver problemas y mantener criterios estables convierte la capacidad en algo observable. Ninguna postura, tono o frase puede sustituir esa evidencia durante mucho tiempo. La presencia puede abrir la atención, pero la competencia sostenida es lo que conserva la confianza. Hablar con autoridad sin parecer arrogante consiste en permitir que la solidez se note sin anunciarla. El control emocional evita respuestas impulsivas. La confianza intelectual sostiene ideas claras sin cerrar la puerta al aprendizaje. La precisión demuestra conocimiento. La presencia transmite calma. Y la humildad deja claro que tener criterio no exige situarse por encima de los demás. Capítulo 11. Convierte las emociones negativas en fuerza. La mayoría de las personas trata las emociones difíciles como residuos que necesita eliminar cuanto antes. Intenta reprimir la ira, evitar la tristeza, borrar el miedo y escapar de la frustración. Sin embargo, estas emociones contienen dos elementos valiosos: energía e información. El problema no es sentirlas, sino permitir que consuman esa energía sin convertirla en una respuesta útil. Cuando suprimes una emoción, pierdes el mensaje que intentaba comunicar y mantienes su tensión dentro de ti. Cuando la obedeces sin reflexión, entregas el control a su impulso inmediato. Transformarla exige una tercera posibilidad: reconocerla, comprender que señala y dirigir su fuerza hacia una acción que apoye tus valores y tus objetivos. El proceso comienza con precisión. No basta con decir que te sientes mal. Necesitas distinguir si estás irritado, decepcionado, inquieto, herido, frustrado o avergonzado. Una emoción mal identificada conduce a una respuesta equivocada. Cuando la nombras con exactitud, puedes preguntarte: ¿qué está intentando mostrarme? ¿Qué considero amenazado? ¿Qué necesito proteger, cambiar, aprender o preparar? La emoción deja de ser una niebla y se convierte en información que puedes examinar. La ira, por ejemplo, suele aparecer cuando percibes una injusticia, una amenaza o la vulneración de algo importante para ti. Muchas personas solo conocen dos respuestas: descargarla contra alguien o esconderla hasta que se convierta en resentimiento. Ambas desperdician la concentración y la energía que la ira produce. La clave es separar esa energía de su objetivo inicial. No necesitas dirigirla contra la persona que la activó. Puedes utilizarla para resolver el problema, establecer un límite, corregir una situación o trabajar con mayor determinación en aquello que deseas construir. Pregúntate qué valor está defendiendo tu ira y qué acción concreta podría protegerlo sin causar un daño innecesario. Así conservas la fuerza del mensaje sin obedecer el impulso de atacar. Si la activación física es demasiado intensa para pensar con claridad, regula primero el cuerpo.
Relaja de manera consciente los músculos tensos, camina o realiza unos minutos de movimiento para dar salida a la energía acumulada. El propósito no es borrar la emoción, sino reducir su intensidad hasta recuperar la capacidad de elegir dónde dirigirla. El miedo contiene otra clase de información. Suele indicar incertidumbre, una posible pérdida o algo que valoras lo suficiente como para no querer arriesgarlo. Eliminar todo miedo no sería valentía. La valentía consiste en reconocerlo, extraer su información y actuar de forma inteligente a pesar de su presencia. Pregúntate qué necesitas proteger, qué te falta conocer y qué preparación haría que el siguiente paso fuera más seguro. El miedo puede dejar de ser una orden de retirada y convertirse en una guía para avanzar con atención. La tristeza y la decepción también aclaran tus prioridades. La tristeza muestra que era valioso para ti a través de lo que duele perder. La decepción revela que deseabas realmente mediante aquello que no ocurrió. Esa claridad puede ayudarte a decidir dónde invertirás tu tiempo, tu energía y tus recursos. La tristeza también puede ampliar la empatía hacia quienes han atravesado pérdidas semejantes. En lugar de verla como debilidad, puedes reconocerla como evidencia de tu capacidad para valorar, cuidar y establecer vínculos profundos. La frustración aparece cuando existe una distancia entre donde estás y donde quieres estar. Que algo te frustre suele significar que te importa mejorar. Sin embargo, esa energía se pierde cuando se transforma en queja, culpa o abandono. Utilízala como herramienta de diagnóstico. Si el mismo obstáculo se repite, quizá estás intentando resolver un problema nuevo con una estrategia antigua. Pregúntate qué habilidad necesitas desarrollar, qué método debes ajustar y qué alternativa todavía no has probado. La frustración se convierte entonces en curiosidad, aprendizaje y persistencia. La ansiedad y la preocupación miran hacia el futuro. Contienen información sobre posibles dificultades para las que quizá necesitas prepararte. El problema aparece cuando la amenaza permanece vaga y la mente repite posibilidades negativas sin producir ninguna respuesta. Convierte lo impreciso en algo específico. ¿Qué te preocupa exactamente? ¿Qué parte puedes controlar? ¿Qué información necesitas? ¿Qué harás si sucede? La preocupación resulta productiva cuando conduce a preparación, se vuelve agotadora cuando solo alimenta la repetición mental. La diferencia es la acción. La culpa y la vergüenza señalan una posible distancia entre tus actos, tus valores y la persona que quieres ser. Escapar de ellas impide corregir el rumbo, pero convertirlas en una condena permanente también paraliza. Examina qué conducta necesita reparación, qué decisión debería cambiar y cómo puedes actuar de una manera más coherente la próxima vez. Conserva la orientación moral de la emoción, pero no permitas que un error se convierta en toda tu identidad. Aquí resulta útil una mentalidad de crecimiento. Un contratiempo no demuestra que tu capacidad sea fija ni que hayas llegado a tu límite. Puede revelar una habilidad que todavía debes desarrollar, una estrategia que necesita revisión o una preparación insuficiente. Cuando interpretas la dificultad como información, la decepción deja de ser un veredicto y se convierte en una oportunidad para aumentar tu capacidad. Esta transformación también fortalece 4 recursos: la esperanza para encontrar más de un camino, la confianza para actuar, la resiliencia para recuperarte y el optimismo para mantener abierta la posibilidad de una solución. No eliminan la emoción difícil. Evitan que esa emoción cierre todas las opciones y te recuerdan que puedes elegir una respuesta incluso cuando no elegiste la situación. Manejar una conversación difícil sin perder el respeto no significa evitar toda incomodidad ni conseguir siempre un acuerdo completo. Significa abordar el problema antes de que crezca, conservar la dignidad de ambas personas y transformar la tensión en comprensión y decisiones concretas. La preparación aporta dirección, la calma protege el diálogo, los hechos reducen la defensa, la escucha revela los intereses, y los acuerdos claros convierten las palabras en una solución que puede sostenerse. Capítulo 12. Persuadir sin manipular. Persuadir no significa conseguir que alguien haga lo que tú quieres a cualquier precio. La manipulación utiliza el engaño, la presión o la información incompleta para conducir a una persona hacia una decisión que puede ir contra sus intereses. La persuasión ética amplía su comprensión, le permite evaluar posibilidades y busca un resultado legítimo para ambas partes.
La diferencia no se encuentra únicamente en la técnica utilizada, sino en la intención, la honestidad y la libertad que conserva la otra persona. La influencia más sostenible comienza por comprender qué desea y qué valora el interlocutor. En vez de intentar crearle un deseo que no posee, identifica el resultado que ya quiere alcanzar, el problema que necesita resolver y las condiciones que considera importantes. La seguridad, la autonomía, el reconocimiento, el crecimiento, la conexión o la contribución pueden dirigir decisiones muy diferentes. Estas motivaciones se descubren mediante observación y preguntas cuidadosas. Conviene explorar qué resultado consideraría satisfactorio, qué le preocupa, qué experiencias anteriores influyen en su criterio y qué limitaciones debe respetar. Esta información permite presentar una propuesta en relación con sus prioridades reales, no con las que tú has supuesto. La confianza es la base de todo el proceso. Una persona se muestra más receptiva cuando percibe interés auténtico, competencia y coherencia. La confianza no se fabrica repitiendo su nombre, copiando sus gestos o fingiendo semejanzas. Se construye demostrando que comprende su situación, ofreciendo información útil, cumpliendo compromisos y buscando una coincidencia real entre tus intereses y los suyos. Las decisiones tampoco nacen solamente de la lógica. Las personas suelen responder primero a lo que una opción les hace sentir y después buscan razones que sostengan esa impresión. Por eso, una propuesta eficaz conecta con emociones y valores genuinos, y luego ofrece evidencia que permita examinarla. La emoción aporta relevancia, la lógica aporta estructura y comprobación. Ninguna debería utilizarse para ocultar las debilidades de la otra. Ayudar a visualizar un resultado puede hacer concreta una idea abstracta. Una historia breve o un caso comparable muestra cómo una decisión produjo determinado efecto y permite imaginar sus consecuencias. Pero el relato debe ser verdadero, relevante y representativo. Una historia exagerada puede despertar entusiasmo inmediato, aunque destruye credibilidad cuando la experiencia real no coincide con lo prometido. La prueba social reduce incertidumbre cuando muestra que personas semejantes, ante problemas semejantes, obtuvieron resultados verificables. Su valor depende de la relación con la situación del oyente. Un testimonio genérico impresiona menos que un caso que explica el punto de partida, las dificultades, el proceso y el resultado. Utilizar ejemplos que no son comparables o esconder resultados desfavorables convierte la evidencia en una apariencia. La autoridad también influye, pero debe ser auténtica. El conocimiento profundo, la experiencia pertinente y el buen juicio hacen que una recomendación merezca atención. Esa autoridad aumenta cuando reconoces los límites de lo que sabes, distingues entre hechos y estimaciones y cambias tu consejo si aparece información mejor. La persona más creíble no protege su ego por encima de la decisión del otro. Las objeciones no son obstáculos que deban ser vencidos. Son información sobre lo que la persona necesita proteger. Una preocupación por el precio puede expresar riesgo financiero, una duda sobre el tiempo puede revelar saturación, una resistencia al cambio puede proceder de una experiencia anterior. Reconocer la inquietud y preguntar qué condición tendría que cumplirse para que la opción resultara razonable produce más claridad que responder con un argumento más fuerte. Anticipar una preocupación puede demostrar preparación, siempre que no la descartes antes de escucharla. Puedes reconocer que la implementación parece compleja y explicar cómo se reduciría esa dificultad. También debes estar dispuesto a modificar la propuesta, aportar más información o aceptar que todavía no es adecuada. La persuasión deja de ser ética cuando la única respuesta permitida es sí. El contraste ayuda a evaluar una decisión cuando presenta el panorama completo. No basta con describir los beneficios de actuar, también deben considerarse los costos, los riesgos y aquello a lo que se renuncia. Del mismo modo, mantener la situación actual tiene consecuencias que pueden compararse con las de cambiarla. El propósito no es hacer que una opción parezca inevitable, sino mostrar con precisión que se gana y que se pierde en cada alternativa. La urgencia merece especial cuidado. Existen plazos, recursos limitados y oportunidades que realmente cambian con el tiempo. Explicar esas condiciones permite valorar el costo de esperar. Inventar una fecha límite,
Exagerar una escasez o utilizar el temor para acelerar la respuesta elimina la libertad de decidir con claridad. La urgencia ética revela una realidad, la presión artificial fabrica una amenaza. Una decisión grande puede resultar difícil incluso cuando existe interés. Dividirla en un siguiente paso claro y de bajo riesgo reduce la complejidad y permite obtener experiencia antes de asumir un compromiso mayor. Sin embargo, ese paso no debe convertirse en una cadena oculta de compromisos. La persona necesita comprender qué acepta ahora y qué decisiones conservará para después. La participación fortalece el compromiso de una manera más respetuosa. Cuando preguntas cómo debería aplicarse una propuesta, incorporas las preocupaciones del interlocutor y permites que contribuya a la solución. Las personas apoyan con mayor convicción aquello que han ayudado a construir. Esta colaboración requiere aceptar que su aportación puede cambiar tu idea original. El momento también influye. Una persona puede estar más abierta cuando reconoce que los resultados actuales no funcionan, enfrenta una nueva necesidad o dispone de la atención necesaria para evaluar alternativas. Insistir cuando existe una resistencia intensa suele aumentar la defensa. Esperar un momento más adecuado puede ser más persuasivo que multiplicar los argumentos. Persuadir sin manipular consiste en ayudar a alguien a tomar una decisión mejor informada sin apropiarte de su voluntad. Comprende sus motivaciones, relacionas la propuesta con intereses auténticos, conectas emoción con evidencia, presentas comparaciones honestas y tratas las objeciones como información. La influencia conserva su legitimidad cuando la otra persona puede preguntar, modificar, esperar o decir que no. Capítulo 13. Hablar con claridad bajo presión. La presión revela la calidad real de la comunicación. La dificultad aparece cuando una decisión es importante, surge una pregunta inesperada, alguien cuestiona tu criterio o varias personas esperan una respuesta inmediata. En esos momentos, la atención se estrecha, las emociones aumentan y cada palabra parece adquirir más peso. Hablar con claridad bajo presión no exige eliminar por completo el nerviosismo. Las sensaciones físicas de la ansiedad, el aumento del ritmo cardíaco, la energía elevada y una atención más intensa, se parecen a las de la preparación y el entusiasmo. La interpretación que haces de esas señales influye en tu desempeño. Pensar que estás perdiendo el control aumenta la amenaza. Reconocer que tu cuerpo está reuniendo energía para responder permite utilizarla con mayor eficacia. El primer paso es regular el cuerpo antes de exigir claridad a la mente. Una respiración lenta, con una exhalación más larga que la inhalación, ayuda a reducir la reacción de alarma. El método 4-7-8 consiste en inhalar durante 4 tiempos, mantener el aire durante 7 y exhalar durante 8. Repetirlo antes de una situación exigente favorece un estado de calma atenta. Durante la conversación, una sola respiración deliberada y una breve pausa pueden impedir que la urgencia decida por ti. La preparación sigue siendo la protección más sólida, pero memorizar cada palabra puede aumentar la fragilidad. Si dependes de una secuencia exacta, una interrupción o un olvido puede dejarte sin dirección. Resulta más útil dominar los puntos esenciales, las razones que lo sostienen y varias maneras de explicarlos. Cuando comprendes el contenido con profundidad, puedes conservar la idea aunque cambien las palabras. También conviene anticipar las preguntas, objeciones y escenarios más difíciles. La práctica mental permite visualizar la situación, escuchar una pregunta incómoda y observarte respondiendo con calma. Cuando el momento real llega, el sistema nervioso no lo recibe como una experiencia completamente desconocida. En la situación misma, la pausa estratégica protege la calidad de la respuesta. El silencio breve no comunica incapacidad, muestra que estás procesando la pregunta antes de contestar. En vez de llenar ese espacio con palabras imprecisas, puedes respirar, identificar el verdadero asunto y decidir que necesita escuchar la otra persona. Una respuesta rápida que no aborda la pregunta produce menos confianza que una respuesta ligeramente más lenta y bien dirigida. Cuando el tiempo es limitado, una estructura sencilla evita que el pensamiento se disperse. Primero expresa tu posición de forma breve. Después ofrece la razón principal. Añade un ejemplo concreto que aclare la idea y termina explicando el beneficio o la consecuencia.
Esta secuencia convierte una reacción improvisada en un mensaje comprensible. También reduce la tendencia a entregar demasiada información para demostrar que sabes responder. Una pregunta inesperada no siempre exige una respuesta inmediata y completa. Si necesitas pensar, puedes decir que el punto merece una respuesta cuidadosa o pedir que se precise una parte de la pregunta. Si conoces solo una parte, distingue con claridad lo que sabes de lo que debes comprobar. Reconocer que todavía no dispones de un dato protege más la credibilidad que inventar una seguridad que después no puede sostenerse. La presión aumenta cuando una pregunta contiene crítica o se presenta con un tono agresivo. Responder con la misma intensidad suele desplazar la atención desde el asunto hacia el enfrentamiento. Un método más estable consiste en reconocer la preocupación, dirigir la conversación hacia los hechos y recuperar el objetivo compartido. Puedes admitir que existe frustración sin aceptar una acusación injusta, examinar la información concreta y recordar qué resultado necesitan alcanzar ambas partes. En una crisis, la claridad depende también de administrar la información. Cuando las personas no reciben datos, llenan el vacío con suposiciones. No es necesario esperar hasta conocerlo todo. Conviene comunicar que se sabe, que todavía no se sabe, que se está haciendo para obtener respuestas y cuándo llegará la siguiente actualización. Esta transparencia reconoce la incertidumbre sin transmitir descontrol. El tono debe mostrar que comprendes la seriedad de la situación sin aumentarla innecesariamente. Minimizar el problema reduce la confianza, describirlo como imposible de manejar debilita la capacidad colectiva de actuar. La comunicación precisa reconoce el impacto, concentra la atención en los hechos disponibles y dirige la energía hacia las decisiones que pueden tomarse ahora. Cuando varias personas participan, no todas necesitan el mismo mensaje. Quien debe ejecutar una acción requiere instrucciones, responsabilidades y plazos. Quien toma decisiones necesita una evaluación del impacto y alternativas claras. Quien será afectado por el resultado necesita saber qué cambia y qué medidas lo protegen. Adaptar la información evita tanto la confusión como la sobrecarga. La presión obliga a decidir a veces con datos incompletos. Hablar con claridad no significa fingir certeza absoluta. Significa explicar la decisión, la razón que la sostiene, las acciones inmediatas y el momento en que se revisará. Los errores también forman parte de las situaciones exigentes. Si pierdes el hilo, puedes detenerte y volver al último punto central. Si pronuncias algo de manera incorrecta, corrígelo brevemente y continúa. Si proporcionas un dato equivocado, reconócelo con precisión, asume la responsabilidad correspondiente y dirige la atención hacia la solución. Una recuperación serena suele influir más en la percepción de competencia que el error inicial. El enfoque final consiste en abandonar la autoprotección y concentrarse en el servicio. Preguntarte cómo evitar una mala impresión mantiene la atención sobre ti y aumenta la tensión. Preguntarte qué necesita comprender la audiencia dirige tus recursos hacia una tarea concreta. La presión deja entonces de ser una prueba de perfección y se convierte en una situación que requiere presencia, utilidad y criterio. La claridad bajo presión se sostiene mediante una preparación flexible, un cuerpo regulado y una mente orientada hacia lo esencial. La respiración reduce la reacción automática, la pausa permite pensar, una estructura sencilla organiza la respuesta, la transparencia ordena la incertidumbre, y la recuperación rápida evita que una dificultad momentánea controle todo el intercambio. Capítulo 14. Captar y sostener la atención de un grupo. Hablar ante un grupo cambia la naturaleza de la comunicación. Frente a varias personas debes interpretar una energía colectiva, mantener una dirección común y conseguir que oyentes con intereses distintos encuentren una razón para seguirte. La finalidad no es ocupar el escenario, sino transformar información en comprensión, recuerdo y acción. La atención comienza antes de pronunciar la primera palabra. Primero debes comprender a quién vas a dirigirte. ¿Qué sabe ya el grupo? ¿Qué necesita comprender? ¿Qué dudas, objetivos o preocupaciones comparte? Una presentación bien preparada muestra desde el principio por qué el tema afecta a quienes están presentes. La apertura debe convertir esa relevancia en interés inmediato. Los saludos extensos,
Las explicaciones administrativas y las presentaciones personales consumen los primeros segundos sin ofrecer una razón para escuchar. Una pregunta que invite a pensar, un dato sorprendente, una afirmación clara o una historia breve pueden abrir una expectativa. Su función no es impresionar de manera aislada, sino conducir directamente hacia el asunto central. Después de captar la atención, necesitas darle una ruta. Explicar brevemente qué se abordará y por qué importa reduce el esfuerzo de seguir el razonamiento. El contenido principal debería organizarse alrededor de 3 a 5 ideas esenciales. Cuando intentas incluir todo lo que sabes, cada punto compite con los demás y el mensaje pierde definición. Elegir menos ideas permite explicarlas con profundidad y aumentar la posibilidad de que sean recordadas. Cada idea puede avanzar mediante una secuencia estable, expresar el punto con claridad, ofrecer la razón o la evidencia que lo sostiene, mostrar un ejemplo concreto y explicar su importancia para la audiencia. Esta regularidad ayuda al grupo a reconocer dónde se encuentra dentro del mensaje. También evita que la presentación se convierta en una acumulación de datos sin una conclusión visible. La estructura completa necesita una lógica narrativa. Una presentación eficaz no es una colección de partes independientes, sino un recorrido. Puede comenzar con un problema que la audiencia reconoce, mostrar sus consecuencias y conducir hacia una respuesta comprensible. Cuando las consecuencias se relacionan con la experiencia real de quienes escuchan, el tema deja de parecer abstracto. La solución se percibe entonces como la consecuencia natural del razonamiento, no como una idea introducida sin preparación. Las historias fortalecen ese recorrido porque permiten visualizar una idea. Los datos explican qué ocurre. Una historia relevante muestra cómo se vive y por qué importa. Para conservar la atención, debe ser breve, específica y estar unida a uno de los puntos principales, sin desviaciones que retrasen el mensaje. La atención de un grupo no permanece constante. Por eso, un buen comunicador observa mientras habla. Los cambios de postura, las miradas dispersas, las expresiones de confusión, las notas y las reacciones compartidas ofrecen información sobre la energía de la sala. Si la atención disminuye, puede cambiar el ritmo, formular una pregunta o introducir una historia. Si aparece confusión, conviene aclarar antes de continuar. Leer al grupo no significa abandonar el plan, sino ajustar la forma de recorrerlo. La interacción ayuda a renovar la atención cuando tiene una función precisa. Una pregunta, una encuesta breve, una reflexión compartida o un ejercicio sencillo pueden convertir a los oyentes en participantes. Sin embargo, la participación necesita límites claros. Debe apoyar el objetivo, disponer de un tiempo definido y regresar al punto central. La interacción sin dirección puede fragmentar la presentación y hacer que las intervenciones secundarias ocupen el lugar del mensaje. Los recursos visuales también deben cumplir una función de apoyo. Una diapositiva llena de texto divide la atención entre leer y escuchar, y convierte al presentador en una voz que repite lo que ya aparece en la pantalla. Las imágenes, los datos o los esquemas resultan más útiles cuando aclaran una relación, aportan evidencia o refuerzan una emoción que las palabras por sí solas no muestran con la misma eficacia. La tecnología acompaña el mensaje, no lo sustituye. La conexión personal continúa siendo posible incluso ante una audiencia amplia. En lugar de mover la mirada sin detenerse, puedes completar una idea mirando a una persona y después dirigir la siguiente hacia otra zona de la sala. Así, el grupo recibe el mensaje como una sucesión de contactos reales. Los movimientos y gestos deben responder al contenido y no a la tensión, porque cualquier acción repetitiva compite por la atención que debería pertenecer a las ideas. Las preguntas y las objeciones forman parte de la comunicación grupal. Preparar las dudas más probables permite responder con precisión, pero también debes conservar flexibilidad. Repetir o reformular una pregunta ayuda a que todos la escuchen y ofrece un momento para organizar la respuesta. Si no conoces un dato, reconocerlo protege la credibilidad. Si una objeción expresa resistencia, atender su contenido con serenidad puede convertirla en una explicación útil para toda la audiencia. La confianza aumenta cuando el conocimiento es auténtico. Los ejemplos nacidos de experiencia relevante,
Las observaciones que van más allá de lo evidente y el reconocimiento de los límites de una recomendación muestran profundidad. Además, la idea central debe conservar coherencia en la apertura, el desarrollo, los recursos visuales y el cierre. Esa repetición intencional no significa decir lo mismo de la misma manera, sino ofrecer evidencias distintas que conduzcan hacia una conclusión reconocible. El cierre determina qué permanecerá después. Debe resumir las ideas esenciales, señalar una acción concreta y mostrar qué resultado puede producir su aplicación. Un final débil disuelve la energía acumulada. Un final claro une el recorrido y deja a la audiencia con una idea que puede recordar, explicar y utilizar. Captar y sostener la atención de un grupo consiste en servir a muchas personas sin perder claridad ni conexión. Comprender a la audiencia crea relevancia. Una apertura firme despierta interés. Una estructura limitada y narrativa facilita el seguimiento. Las historias, la interacción y los recursos visuales renuevan la atención. La observación permite ajustar el recorrido, y un cierre decidido convierte una presentación momentánea en un mensaje que continúa influyendo después. Capítulo 15. Crear tu plan personal de comunicación. Todo lo que has aprendido sobre comunicación clara, escucha, presencia, persuasión y conversaciones difíciles solo adquiere valor cuando se aplica de manera constante. Conocer una técnica no garantiza que aparezca en el momento necesario. La diferencia entre comprender una idea y convertirla en una capacidad real se encuentra en la práctica deliberada, la observación y la corrección repetida. Tu plan comienza con una evaluación honesta. Durante una semana, presta atención a distintas situaciones, llamadas, reuniones, presentaciones y conversaciones cotidianas. Siempre que resulte adecuado, grábate o practica de una forma que puedas revisar después. Observa la claridad de tus ideas, la elección de palabras, el ritmo, la voz, la escucha y el efecto que produces. No busques únicamente errores. Identifica también aquello que ya haces bien y las condiciones en las que te comunicas con mayor naturalidad. La percepción propia necesita completarse con una perspectiva externa. Pide a 3 personas de confianza que describan cómo se sienten al hablar contigo, qué fortalezas reconocen y qué aspecto podría mejorar tu comunicación. Las preguntas específicas producen información más útil que solicitar una opinión general. Puedes preguntar si tus explicaciones resultan claras, si escuchas antes de responder y cómo reaccionas cuando aparece presión o desacuerdo. Compara esas respuestas con tu propia evaluación para descubrir patrones y puntos ciegos. Después elige 3 áreas prioritarias. Intentar corregir todo al mismo tiempo dispersa la atención y dificulta reconocer el progreso. Tus prioridades deben relacionarse con las situaciones que más influyen en tus objetivos actuales. Tal vez necesites organizar mejor tus ideas, escuchar con más concentración o mantener la calma en conversaciones exigentes. Trabaja en esas capacidades hasta que empiecen a sentirse naturales antes de añadir otras. Convierte cada prioridad en un comportamiento observable. Quiero comunicarme mejor es una intención demasiado amplia. Un objetivo útil indica qué harás, en qué situación y cómo sabrás si has mejorado. Puedes proponerte resumir tu idea principal antes de una reunión, formular 2 preguntas antes de ofrecer una solución o realizar una pausa antes de responder a una objeción. Los comportamientos concretos pueden practicarse, registrarse y ajustarse. Respeta también el orden de aprendizaje. La regulación emocional, la claridad, la organización y la escucha sostienen capacidades más complejas como la persuasión, la presentación y la resolución de diferencias. Diseña una rutina breve que puedas mantener. Puedes dedicar 10 minutos a ejercicios de respiración, resonancia y articulación, y leer en voz alta para practicar una pronunciación clara y un ritmo fluido. Amplía tu vocabulario con palabras útiles que te permitan expresar una idea con mayor precisión, no con términos innecesariamente complejos. Para las conversaciones, selecciona una intención diaria, hacer mejores preguntas, escuchar sin preparar la respuesta o explicar una idea de forma más breve. La práctica deliberada debe concentrarse en una habilidad específica y ofrecer alguna forma de retroalimentación. Repetir conversaciones habituales sin atención consciente conserva los mismos patrones. En cambio,
grabar una explicación, representar una conversación difícil con alguien de confianza o practicar una presentación permite observar el desempeño y realizar una corrección concreta. Empieza en contextos de bajo riesgo y aumenta la dificultad cuando la capacidad sea más estable. Antes de una comunicación importante, utiliza una rutina de preparación. Define el resultado que deseas, considera las necesidades de la otra persona, selecciona los puntos esenciales y anticipa preguntas o resistencias probables. Después imagina cómo mantendrás la calma si la situación cambia. Esta preparación no busca controlar cada palabra, sino construir la flexibilidad necesaria para adaptarte sin perder el propósito. Al terminar, realiza una revisión breve. Pregúntate qué funcionó, qué pudo hacerse mejor, qué aprendiste sobre la situación y qué probarás la próxima vez. Registra estas observaciones en un diario de comunicación. Con el tiempo, las notas revelarán qué dificultades se repiten, qué estrategias producen mejores resultados y en qué contextos necesitas una preparación diferente. Un sistema de responsabilidad ayuda a conservar la constancia. Puedes acordar revisiones semanales con alguien que también esté desarrollando sus habilidades o solicitar comentarios periódicos a una persona de confianza. El objetivo no es depender de su aprobación, sino impedir que la práctica desaparezca cuando disminuya la motivación. Los avances pequeños y diarios producen un cambio más estable que los esfuerzos intensos y esporádicos. Tu desarrollo necesita desafíos progresivos. Si una situación te genera inseguridad, no tienes que comenzar por la versión más exigente. Practica primero en un entorno controlado, después participa en una conversación de menor riesgo y avanza gradualmente hacia contextos más importantes. Puedes asumir una intervención breve en una reunión antes de dirigir una presentación completa, o ensayar una diferencia sencilla antes de abordar una conversación más delicada. La dificultad debe ampliar tu capacidad sin impedirte aprender. Organiza el plan en distintos horizontes. Durante los próximos 30 días, aplica una técnica concreta en cada área fundamental: voz, lenguaje corporal, conversación y presentación. En los siguientes 90 días, trabaja capacidades que requieren mayor integración, como gestionar desacuerdos, adaptarte a diferentes estilos y hablar con claridad bajo presión. Para el plazo de un año, define resultados visibles, dirigir presentaciones con confianza, fortalecer relaciones, afrontar conversaciones importantes o comunicar tus ideas con mayor influencia. Revisa el plan periódicamente. Cuando una meta se convierta en hábito, elige otra prioridad. Cuando una técnica no produzca el efecto esperado, ajústala en lugar de repetirla automáticamente. El objetivo no es imitar por completo a un comunicador que admiras. Puedes estudiar su manera de estructurar ideas, utilizar la voz o relacionarse con una audiencia, pero debes adaptar esas técnicas a tu personalidad, tus valores y tus fortalezas. La eficacia sostenible aparece cuando lo que haces y lo que deseas representar permanecen en coherencia. La comunicación se convierte en una capacidad duradera cuando cada interacción funciona tan bien como práctica. Habla con intención, escucha con atención, observa el efecto y realiza una mejora concreta. No necesitas esperar a sentirte completamente preparado ni dominar todas las técnicas. Tu plan comienza con la próxima conversación y se fortalece cada vez que eliges comunicarte con mayor claridad, propósito y conciencia.